Del día de hoy, viernes 10 de noviembre, mm, recordando que esta actividad, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, permite que cada uno de los departamentos de nuestra facultad pues presente lo que se viene trabajando eh, en, dentro de los procesos misionales de docencia, investigación o proyección, o algún otro tema que a bien quieran presentar desde cada uno de los departamentos para visibilizarse. Hemos hecho pues siempre la invitación a todos es una actividad que siempre esperamos que tenga una nutrida asistencia de parte de estudiantes y administrativos. Entonces, para hoy vamos a tener la presentación de parte del Departamento Básico Clínico. Eh, Voy a dar entonces la palabra al profesor John Eder Toro, quien va a hacer a su vez la presentación del ponente, quien pertenece pues al Departamento Básico Clínico. Adelante, profesor John Eder. Muy buenos días, decano. Muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso por parte del Departamento Básico Clínico a absolutamente a toda nuestra facultad. Gracias por estar acá. Entonces, hoy vamos a compartir a uno de nuestros profesores del equipo. Él es el profesor José Norbey Álvarez Ríos. Él actualmente es candidato a doctor en educación. Él es magíster en educación. Él es egresado de nuestra facultad del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, y además tiene estudios en una tecnología en atención prehospitalaria. Él ha venido desarrollando estos trabajos de investigación en el marco del laboratorio de simulación clínica. Entonces, es un gusto compartirlo y escuchar su saber. Entonces, adelante, profesor José Norbey. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, agradecerles primero por este espacio. Yo creo que es un espacio donde más allá de traer un tema pues depurado, es para un espacio de diálogo. Yo creo que es pertinente partir de que estos espacios nos permiten nutrirnos a nosotros en la parte académica y en lo que hacemos de manera cotidiana en en nuestras aulas de clase. Como tal, como lo acabo de mencionar, es una apuesta teórica, es algo que venimos haciendo desde el departamento, también desde un deseo personal, una apuesta personal también de cómo la simulación clínica puede aportar a los procesos no solamente de docencia, sino también al componente de investigación y también desde la proyección. Pues eso lo tenemos claro que el laboratorio, el centro de simulación clínica y otros espacios de la universidad están pensados también desde la mirada, desde la proyección. Hoy traigo un tema específicamente derivado de mi tesis de doctorado. De manera reciente, pues fue aprobada la tesis final, ya el informe final. Estoy en los trámites posteriores, pues a lo que implica los requisitos institucionales en relación a temas de grado, pero digamos que es un tema que he venido trabajando durante los últimos 4 años y es algo que hemos denominado juicios metacognitivos para este espacio en términos de salud. ¿Qué pasa con los juicios metacognitivos en términos de salud? Voy a hacer un recorrido muy sencillo para tenerlo presente, que no es esa mirada académica, estructural, sino algo más práctico, algo que nosotros podamos aplicar en nuestros escenarios. Y esta es con nuestra intencionalidad como con este ejercicio. Entonces, parto por algunos planteamientos de problemas. Aprovecho que hay licenciados en educación física en el aula. Ahorita hablaré específicamente de enfermería, medicina y otros programas de las ciencias para la salud. Parto de este, pero posteriormente planteo el problema desde otra mirada. Un estudiante de educación física frente a la posibilidad de que llegue una persona, en este caso planteo la obesidad como uno de los grandes de las patologías que tenemos más frecuentes en este momento, pero también pues anexa con ellos pues está todo el componente de factores de riesgo cardiovascular, están otros factores de riesgo que están asociados a todas las personas que pueden ser en este momento personas que asisten a un espacio de actividad física.
El educador físico posiblemente se plantee y recupere algunos elementos cognitivos para abordar y planear un ejercicio físico con la persona que planteo en este caso que estoy allí. Estas decisiones que él toma pueden ser intuitivas, es decir, una decisión tomada a partir de lo que él ya ha visto previamente, a partir de lo que ha formulado previamente, a partir de sus conocimientos, podrá formular un tipo de ejercicio para esta persona que está allí. En el durante, él puede identificar de que las patologías anexas del paciente podrían tener un manejo especial aún en este tipo de ejercicios, o sea, que requiere una planificación específica de acuerdo a las características y a los antecedentes clínicos de la persona, y que eso sería importante haberlo analizado desde mucho antes. Y él después puede identificar de que incluso pudo haber desarrollado algunos ejercicios que no eran los más adecuados para la persona que está allí presente durante esta actividad física. Eso como tal nos está diciendo que una respuesta intuitiva frente a esta atención, frente a esta tarea específicamente, que es la planeación de una actividad física, pues ha fallado. Esa respuesta intuitiva, cuando nosotros cogemos únicamente aquellos elementos que logramos de lo cognitivo, de las experiencias previas, nos puede llevar a cometer algunos errores. En este caso, en la planeación, digamos, de una actividad física en particular. Uno le apostaría un poco a una respuesta más analítica, pero eso implica un proceso más consciente, un proceso un poco más hipotético deductivo, un proceso un poco más, conocer un poco más de qué tipo de actividad debería yo hacer con pacientes, en este caso con pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, que hoy se acercan a la actividad física. Y estoy diciendo hoy se acercan, es que pues son patologías de base de mucha de la población. No hay que olvidar de que los síndromes coronarios son la principal causa de mortalidad en este momento en Manizales, en Colombia, en cualquier parte del mundo, de acuerdo pues a las estadísticas epidemiológicas. Lo digo en términos allí como en el campo de la educación física, un poco problematizando frente a una tarea, pero no nos olvidemos que el punto clave acá es la tarea que está abordando el estudiante. Posiblemente el estudiante no estaba preparado, lo más seguro es que sí, conociendo el currículo obviamente, solamente lo pongo allí en una respuesta intuitiva del estudiante frente a esta situación. Ahora, en un contexto clínico, el tema puede tener otras conversaciones totalmente diferentes. Claro, hay un problema de aprendizaje. Hay un problema de aprendizaje donde un estudiante frente a una situación clínica planteada por un docente o frente a una situación clínica que emerge en las prácticas clínicas, en el antes puede generar respuestas intuitivas también. Es decir, el estudiante cogerá aquellos elementos desde la semiología, cogerá aquellos elementos desde la morfofisiología, de todo su aprendizaje preclínico y establecerá una conducta de atención frente a este paciente. Digamos que ahí tiene una posibilidad pues, de abordaje el estudiante. Pero volvemos a la situación que es como el planteamiento del problema que quiero llevar allí. Este primer momento, o más que el primer momento, el estudiante podrá optar por decisiones intuitivas. Hemos identificado a partir de algunos estudios que las decisiones intuitivas pueden llevar a algún tipo de error. Errores que en este caso, en un componente clínico, estudiantes de medicina, enfermería, podrían llevarlo a un mal diagnóstico e incluso podría llevar a sobrecostos, digamos, intrahospitalarios o bueno, de gastos hospitalarios. Digamos que lo más crítico es obviamente un mal diagnóstico porque esto podría llevar unas consecuencias como es el error médico, el error en la práctica de la medicina, errores en un diagnóstico, errores en un traje, digamos, en el ámbito intrahospitalario. Y esas respuestas intuitivas están generando en este momento una mala toma de decisiones. No es nada alentador mencionar de que la cuarta causa de mortalidad en el caso de los pacientes, pues es una mala toma de decisión, es el error. Pero el error es parte inicialmente de una decisión intuitiva. En este planteamiento del problema, como lo estoy poniendo en este momento, es a partir de heurísticas que se cree, que se tiene allí ya la decisión tomada, se cierra un diagnóstico de manera temprana y se lleva al error médico. Estoy hablando en términos de aprendizaje, porque lo estoy mencionando en el caso de un estudiante que está en su abordaje en prácticas clínicas, está abordando un paciente allí. Entonces, hay una serie de sesgos que implica que la metacognición puede jugar un tema determinante en el componente de atención de pacientes. Reconozco que ya abordé allí desde el componente de educación física, también como podría representar estos juicios metacognitivos un importante sesgo en la planeación de una actividad física específicamente para una persona con diferentes patologías o antecedentes clínicos que son importantes en el marco de las ciencias para la salud.
Bueno, entremos un poco en detalle entonces de dónde surge como toda esta, dónde podemos marcar esta apuesta que estamos teniendo allí. Normalmente los estudios, pero no solamente los estudios, existe también pues, en el tema formativo, en la parte didáctica, nos hemos centrado de manera importante en mucha parte del tiempo en la transferencia de habilidades. Es el caso, por ejemplo, cuando los llevamos a un centro de simulación clínica, también cuando los llevamos a un escenario práctico clínico, es el caso cuando los llevamos a un ámbito escolar, es el caso cuando los llevamos buscando transferir una serie de habilidades. Entonces, la transferencia de habilidades implica el desarrollar una serie de destrezas, una serie de competencias, hasta que el estudiante logre determinada capacidad para abordar con sus habilidades una situación clínica, una situación, el abordaje de una persona en una actividad física. Entonces, hay una transferencia allí que lo hacemos de manera gradual, que lo hacemos de manera intencionada. Eso es lo que normalmente nos hemos encontrado y eso está claro en los estudios. Incluso también podemos ver en los estudios de que nos hemos centrado también en la adquisición de conocimientos. Entonces, en la parte de adquisición de conocimiento, entonces abordamos todo un compendio de contenidos que se han depurado en el marco del currículo y que se han reflexionado en los currículos y que son los que consideramos en este momento que podrían ser los resultados de aprendizaje que debería tener hoy un médico, un profesional de enfermería, un licenciado en educación física y cualquiera de los profesionales y especialidades que nosotros tenemos en nuestra facultad. Esta adquisición de conocimiento, pues es lo que nosotros buscamos y, y nos hemos centrado muchísimo y los estudios lo han demostrado. Lo que estoy afirmando en este momento no es un tema nuevo, sino que los estudios han demostrado que nos hemos centrado específicamente en la transferencia y retención del conocimiento. De ahí que existan estudios que demuestren de que, por ejemplo, a los 3 meses, una charla específicamente instruccional en un aula de clase podría generar, bueno, se ha perdido, digamos, esa transferencia, disminuye significativamente que el estudiante realmente retenga ese conocimiento. Lo que ha demostrado, tampoco es tan alentador, digamos, el componente de simulación clínica aporta un poco más allá que las charlas instruccionales, pero digamos que cuando digo es no es tan alentador es porque igual existe la tendencia a perder esa retención del conocimiento. Entonces, el problema en este caso, como lo que lo hemos planteado en los dos problemas que planteé allí, tanto para educación física como también para el campo de medicina, enfermería y otras áreas pues, de nuestra facultad, el problema no es de conocimiento, eso lo tenemos claro. De hecho, es uno de los elementos más fuertes que nosotros tenemos allí, fuertes en el sentido de que nosotros tenemos estudiantes con muy buenas competencias, muy buen conocimiento para afrontar los resultados de aprendizaje o los retos que tienen en este momento en un contexto ya como profesional. Pero transitemos a otro análisis un poco más depurado y nos vamos ubicando rápidamente en nuestro problema, obviamente con fines de tiempo. Es En lo anterior no resuelve las siguientes preguntas. ¿Cómo y cuándo actualizar los conocimientos y habilidades? Es decir, se va a imaginar que este estudiante que tenemos en el aula de clase hoy en día, pues próximamente va a ser un egresado y él deberá reflexionar cómo y cuándo actualizar sus conocimientos. Y lo otro, qué hacer frente a situaciones nuevas. ¿Qué hacer cuando llegue un paciente, en el caso clínico, un paciente unos nuevos signos, síntomas y que él no tenga la competencia ni el aprendizaje, ni el conocimiento ni la habilidad para afrontar esta situación? Ese tipo de situación, bueno, y en el campo de educación física, ¿qué hacer cuando nos lleguen personas en el campo de la salud, en el campo de la promoción y el mantenimiento de la salud, que requieran diferentes tipos de intervenciones desde el campo de la educación física, pero que nosotros no tengamos esa capacidad de resolver porque no lo hemos visto, es una situación totalmente nueva. Yo le pongo, pues es fácil poner unas situaciones, yo lo he mencionado en algunos escenarios, es qué pasaría cuando llegó el primer paciente con COVID en Colombia. ¿Cómo lo afrontó el primer médico que lo abordó allí? Eso es una situación totalmente nueva. Entonces, implica allí reflexionar de nosotros cuál es nuestro propósito en este momento de enseñanza y aprendizaje. Hay algo allí interesante, es los profesionales de la salud no están preparados para muchos desafíos. Los desafíos actuales de la salud son desafíos como tal, es un reto, son nuevas situaciones, nuevas tareas que implican un nuevo manejo, una forma adecuada de afrontar estas situaciones.
y requiere de habilidades de reflexión, de una habilidad propia de la persona, y es ese tipo de habilidades que nosotros hacemos énfasis también desde el Centro de Simulación Clínica, no solamente una habilidad procedimental, sino una habilidad centrada en la reflexión crítica de su quehacer profesional y desde el mismo aprendizaje que es la puesta en este momento de lo que estoy mencionando. El estudiante, por ende, requiere de habilidades, específicamente el estudiante de las ciencias para la salud, indiferente el campo, indiferente la profesión, deberá tener la capacidad de abordar problemas que cada día son más desafiantes, como lo estoy mencionando. También es un estudiante que debe establecer acciones efectivas, tomar decisiones frente a estas nuevas situaciones y debe estar enfocado a estar orientado hacia el componente de tomar soluciones frente a lo que se está viviendo en este momento. Recuerda que uno diría, pues esto lo soluciono con un aprendizaje progresivo en el ámbito clínico o en el ámbito de ciencias para la salud, en el marco de educación física, un poco allí desde el componente de promoción y mantenimiento de la salud, lo solucionaría de esa manera. Pero ya vimos que la solución no es netamente cognitiva. O sea, el problema no es un problema cognitivo, sino que implica otro tipo de habilidades que nosotros debemos reflexionar e integrar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, está lo que es la activación de habilidades y recursos personales. Específicamente aquí hago relación a tres elementos. Cómo el estudiante analiza la tarea, por ejemplo, en el caso de los dos casos que planteé al inicio, cómo el estudiante en un componente clínico, profesionales de enfermería, bueno, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, pues hacen un análisis un poco más depurado del tipo de tarea que va a abordar. El caso del educador físico, cómo abordaría un paciente que llegue con diferentes patologías hoy a un gimnasio o a un ámbito de actividad física en cualquier espacio destinado en nuestra ciudad para ello. Por otro lado, conocimiento de cómo construir conocimiento, porque pensemos de que el estudiante finaliza su periodo académico o su formación profesional, de ahí para adelante no posiblemente tendrá una relación con nosotros como egresado, pero no tendrá esa posibilidad de ese acompañamiento docente que tenemos allí, pero él deberá tener la capacidad de construir un conocimiento de manera posterior, porque definitivamente al ser cambiante las situaciones, él debe estar de manera constante resolviendo situaciones que, como lo he mencionado, pues cada vez son más complejas. Y por otro lado, pues se requiere una reflexión activa de los aprendizajes, que el estudiante allí reflexione de cómo ha logrado su proceso de aprendizaje. Es decir, si bien hemos abordado unos contenidos teóricos, hemos abordado unas habilidades clínicas, hemos abordado unas prácticas que nos han fortalecido, pues es necesario que yo reflexione cómo he logrado adquirir esa serie de habilidades y conocimientos para que de manera posterior, ya en la vida profesional, yo tenga la capacidad de lograr otro tipo de aprendizajes. No es, para muchos hemos reflexionado, creo que es un tema casi de como frase de cajón en el ámbito profesional, es que muchas veces los aprendizajes se logran mucho más de manera posterior a la universidad debido a las mismas experiencias o a las mismas experiencias en las cuales uno se somete en la vida profesional. Entonces, creo que es importante que el estudiante en ese ámbito de lo que nosotros enseñamos y de lo que ellos aprenden en el ámbito de nuestra facultad, pues reflexionen de cómo lograr ese tipo de aprendizajes. Y ahí surge la metacognición. La metacognición no la vean como distante a lo que nosotros hacemos. De hecho, les comparto los que tienen el componente específicamente clínico. eh, incluso han identificado cómo la metacognición aporta el tema del Alzheimer, aporta en otro tipo de patologías y hay una apuesta allí como teórica interesante. Obviamente no es el espacio para profundizar en ello, pero la metacognición es un tema que es bastante trabajado, solamente que hoy le damos una mirada un poco más en los juicios metacognitivos. Entonces aquí surge lo que es la metacognición. La metacognición, pues básicamente, si usted lo definiera y está casi que en la diapositiva anterior, pues vemos que es la reflexión sobre el mismo proceso de aprendizaje, de cómo yo logro un proceso de aprendizaje. El estudiante podría decirle hoy en día, cualquier estudiante, en qué punto se le dificulta más aprender en su clase. Posiblemente le diga, no, profe, yo no he logrado lograr un manejo avanzado de la vía aérea porque yo no reconozco los medicamentos de la secuencia rápida de intubación y no he podido aprenderme. Eso es reconocer básicamente que hay una dificultad en el aprendizaje. En el ámbito de la educación física, posiblemente el estudiante le diga, yo no he podido identificar factores de riesgo en el cual el educador físico pueda incidir y favorecer la promoción y mantenimiento de la salud en un ámbito pues más desde ese componente pues de específico de la salud, perdón, decir la redundancia.
Entonces, nosotros podemos reflexionar sobre dónde podemos tener esas dificultades en el aprendizaje y si yo reflexiono sobre esas dificultades en el aprendizaje, pues va a ser más fácil dominar el aprendizaje como tal. Entonces, primero, lo que ha aportado la metacognición es una satisfacción al proceso de aprendizaje, porque si yo soy consciente de dónde estoy fallando, pues yo ya sé dónde voy a trabajar y cómo lograr nuevos aprendizajes a futuro. Dos, en el campo de específico, desde el componente clínico, favorece el razonamiento clínico y específicamente favorece el diagnóstico, la toma de decisiones y el tratamiento que establece sobre el manejo del paciente. Es un proceso más analítico. Recuerda que yo el planteamiento lo planteaba mucho más arriba, donde hablaba que era un proceso intuitivo, un poco más rápido, es a partir de heurísticas. Claro, cuando yo trabajo el componente de la metacognición en mi aula de clase, pues ya puedo hacer un proceso un poco más depurado, un poco más desde el razonamiento clínico. Y lo que hemos identificado para que lo tengamos presente es que nosotros en general, en cualquier área, no solamente en ciencias para la salud, tenemos una realidad, es que nosotros tenemos un exceso de confianza. Y eso lo va a ver específicamente en algunos estudiantes. Bueno, hay dos panoramas, se los voy a explicar aquí rápidamente. El estudiante que tiene un exceso de confianza, que es aquel que para el examen práctico teórico estudia básicamente la noche anterior porque él cree que ya domina el tema y que es fácil abordar esta evaluación. Pero cuando llega allí al campo, pues al examen o a la evaluación de habilidades, pues va a notar de que le fue mal. Eso le denominamos y eso básicamente es porque nosotros tenemos un exceso de confianza. Y normalmente lo que muestra la teoría que son estudiantes normalmente que tienen un bajo rendimiento académico. Ahora pasa lo contrario, hay unos estudiantes con muy buen rendimiento académico, pero que tienen esto se les llama una sobreestimación del esfuerzo, una baja confianza de lo que realizó, y eso también tiene un grado de importancia, porque quiere decir que el estudiante le está dando vueltas, le está allí como volviendo a leer, volviendo a practicar elementos que ya ha adquirido, en vez de estar en este momento adquiriendo otro tipo de habilidades que serían útiles para su formación. Entonces, las dos cosas pueden ser compleja. Obviamente, bueno, en términos, cuando se les pongo en términos clínicos, digamos, más específicamente para los que están en este componente clínico, eso tiene mucho que ver, porque si en el componente del exceso de confianza, eso es aplicado a un contexto clínico, pues eso es crítico, porque se están tomando decisiones de manera intuitiva y a partir de heurísticas inadecuadas, es decir, a partir de cosas que cree que tiene, pero que realmente no es lo que obedece los signos y síntomas del paciente. Lo mismo pasa pues, en el campo de la educación, específicamente en la educación física, un exceso de confianza ya implica que se pueda establecer un plan de trabajo con una persona y que no sea el más adecuado por un exceso de confianza y por no hacer unos análisis un poco más depurados. Y en el caso de falta de confianza, pues podemos tener básicamente que la falta de confianza puede ser en el caso de clínico, de que una persona sea hospitalizada sin necesidad de que fuera de esta manera, por una baja confianza en las decisiones que podría tomar allí la persona que valoró o la persona que atendió específicamente al paciente. Creo que allí es un tema de reflexión interesante que es importante ser más precisos en eso y de ahí es que surgen los juicios metacognitivos. Bueno, hay que mencionar, todo esto surge porque nosotros somos imprecisos para tenerlo presente y por eso siempre va a haber la posibilidad del error. Somos tan imprecisos que, por ejemplo, el déjà vu es un sesgo cognitivo. El déjà vu es uno de ellos que creemos que vimos una situación, pero eso realmente cognitivamente está pasando allí que hace una disociación cognitiva y que realmente eso no ocurrió. El sentimiento el sentimiento de saber, ahorita hablamos como uno de los juicios. Sentimiento de saber es yo recuerdo, pero no logro como recuperar esa información. Eso es un sesgo cognitivo, específicamente una disociación. Eso es como le llaman también teóricamente, por allá algunos libros le llaman como el sentimiento de la punta de la lengua, es que lo tengo allí, pero no logro recuperarlo. Eso es un sesgo. Nosotros somos imprecisos como punto de partida. Entonces allí emergen como, venga, pero entonces, ¿cómo logramos pues mejorar estos elementos? Y ahí surgen lo que son los juicios metacognitivos. Ahorita les hablo de manera práctica, cómo lo pueden desarrollar en sus aulas, en diferentes aulas, pues de acuerdo al área que nos desempeñemos. Pero básicamente es cuál es esa precisión de aciertos y desaciertos. Es decir, yo como estudiante, cómo soy preciso frente a esa tarea que desarrollé. Es decir, en un parcial teórico, hago caso a la primera imagen, en este caso el lado izquierdo pues, de las pantallas. ¿Cómo sé que me fue bien? Pues básicamente yo digo, yo creo que me fue bien, profe. Yo creo que seleccioné adecuadamente las estructuras anatómicas que usted me pidió a partir del parcial que me está proponiendo en este momento.
Pero cuando se habla del rendimiento de la tarea, resulta que el estudiante tuvo una baja nota, no digamos números, pero tuvo muy mala nota, es decir, que ahí el estudiante es impreciso, exceso de confianza en este caso, ¿listo? Por otro lado, podría pasar de que el estudiante podría decir, profe, me fue muy mal, yo creo que no paso del 1 al 5, no paso de una nota de 1, y realmente el estudiante sacó 4. Quiere decir que el estudiante tuvo una falta de confianza allí. Entre más cercanos sean los dos valores, es decir, entre el juicio que él dice, el acierto y el rendimiento de la tarea, él tiene el dominio del aprendizaje. Es más preciso en cuanto a cuándo pedir ayuda, cuándo volver a leer, cuándo solicitar asesoría al docente. Esa precisión nos permite dominar nuestro aprendizaje y no dar giros allí alrededor de elementos que ya he aprendido o disminuir el exceso de confianza. Vuelvo a reiterar, esto en el ámbito de aula de clase, pues es fácil manejar. Lo que pasa es que la preocupación y este planteamiento del problema aparte es que eso en un componente práctico, en un componente donde ya se abordan pacientes, en un componente donde ya se aborda una persona que va a un gimnasio, pues eso tiene muchas repercusiones y por eso es que es tan importante trabajar esta calibración un poco mejor en nuestro ámbito, digamos, curricular, académico y demás. Es fundamental que lo trabajemos un poco más detallado allí. Entonces, eso es lo que buscamos, de cómo lograr que eso que cómo piensa el estudiante en el aprendizaje, cómo cree que él le fue en ese rendimiento de la tarea y cómo realmente él le fue en la tarea, porque es lo que nosotros buscamos, porque yo siempre en los escenarios en el diplomado de simulación clínica, en otros espacios siempre he insistido de que los estudiantes están de manera transitoria con nosotros, pero nosotros aprendemos toda la vida. Es decir, que el estudiante más adelante, es que nosotros estamos ahí en el aula de clase, próximamente es médico, va a ser especialista y él desea aprender también más adelante otro tipo de elementos sin depender obviamente de, pues ojalá la especialidad, ojalá de cursos de educación continuada, pero pues también tendrá que aprender de manera autónoma a partir de un análisis propio de su aprendizaje. Entonces ahí es donde los juicios metacognitivos aportan significativamente a lo que nosotros hacemos en el aula de clase. Entonces, primero, ¿qué son los juicios? Son informes de experiencias introspectivas subjetivas, es decir, es algo que yo como estudiante elaboro ya cognitivamente, digo, no, yo creo como que me fue mal, ¿cierto? Entonces, eso es un informe subjetivo, que yo lo comparo ¿con qué? Con el rendimiento de la tarea y ha aportado esto en otras áreas, no necesariamente en ciencias para la salud, porque en ciencias para la salud apenas se están dando los pinitos en este tipo de elementos. Se ha identificado que analiza el tiempo designado para una tarea. Por ejemplo, claro, si yo considero que todavía no he logrado adquirir los conocimientos de anatomía y morfofisiología específicamente en un tema en particular, pues yo profundizo en ellos y asigno un poco más de tiempo. Ya no voy a estudiar el día anterior, la noche anterior, sino que he de analizar que tendré que estudiar como mínimo 8 días antes, si fuera en el caso de una tarea como es un parcial, o definitivamente yo tengo que aprender para mi vida profesional como resultado de aprendizaje y todavía no he logrado adquirir ese tipo de habilidades y conocimientos y por eso asignaré más tiempo para ello. Segundo, mejora las estrategias para el desarrollo de ese conocimiento. Entonces, claro, no me está siendo útil en este momento la técnica de estudio que estoy utilizando, pero voy al centro de simulación y puede que me funcione. O no, he ido al centro de simulación a hacer diferentes prácticas, pero todavía no tengo todos esos conocimientos que requiero para esa tarea que voy a afrontar. Tercero, se tiene mejor respuesta a la tarea, es decir, que claro, ya no tengo una respuesta intuitiva, sino que es una respuesta más analítica, es lo que siempre he enfatizado como desde el inicio es, si bien nosotros a partir de las respuestas analíticas, que a partir de un problema analizamos un poco más y analizan diferentes variables de la tarea y demás, con eso se generan respuestas intuitivas y en este caso lo que proponemos es un sistema como combinado donde se pueda tener respuestas intuitivas, pero pues también un componente analítico muy fuerte, especialmente en tareas nuevas, ¿listo? Y por último, lo que se ha identificado los juicios metacognitivos, como y se lo he planteado desde la anterior, creo que desde hace 2 diapositivas, es que puede existir un exceso de confianza y específicamente en el área clínica se ha identificado que se cierra el diagnóstico de manera temprana. Claro, se identifican los signos, síntomas de manera temprana, se cree que es una patología específica y se empieza el manejo del tratamiento a partir de estos signos y síntomas. Es un cierre diagnóstico temprano, es uno de los sesgos que se identifica en la toma de decisiones.
Entonces, eso es importante trabajarlo el componente clínico, lo digo específicamente para estas áreas, es porque hay un cierre allí. Claro, esos cierres diagnósticos se debe a un exceso de confianza. También hay unos sesgos que son, por ejemplo, viscerales, que es a partir del sentimiento del estudiante frente a la situación que está abordando. Hay otros sesgos un poco más desde el ideal, frente a qué tipo de patología, frente a solamente los signos y síntomas, qué patología podría ser de manera ideal pues, frente a la literatura. Bueno, hay diferentes tipos de sesgo, pero aquí en este caso enfatizamos en exceso de confianza. Ahora sí, cómo lo llevamos y cómo lo analizamos un poco más depurado. Entonces aquí pongo algunos autores, pero pues soportan allí como la presentación. Pero piensen en lo siguiente, frente a cualquiera de las tareas que planteamos como el problema al inicio, que es la persona, digamos, con obesidad, hipertenso, diabético, que asiste a un gimnasio, digamos, o el paciente que tiene unos signos y síntomas, digamos, del infarto agudo de miocardio, por poner alguna de las situaciones allí que se nos puede confundir, digamos, en ese dolor precordial y ese, esa acidez, digamos, como ese sentimiento de acidez que presenta el paciente, que se podría confundir con muchas cosas más, pues el estudiante tiene que elaborar básicamente tres momentos. Primero, la planeación. ¿Cómo lo abordaría? ¿Cómo va a abordar esa situación o esa tarea que se le está asignando? Que en este caso puede ser una situación simulada o puede ser un paciente en contexto, un paciente en práctica que podría estar abordando allí. Esa planeación implica que el estudiante establezca juicios de aprendizaje. Bueno, yo creo que tengo los conocimientos y tengo la capacidad de abordar esta situación. Yo considero que me va a ir bien en esta situación porque de manera reciente vi unos contenidos que me pueden facilitar este aprendizaje, pero además tengo unas habilidades para atenderlo. Además, creo que ese caso es muy fácil. Yo ya sé de esa situación. Estoy poniendo en caso de estudiante. Y finalmente, pues pueden haber unos sentimientos de saber. En el durante, el estudiante debería tener la capacidad de emitirle, bueno, ¿cómo vamos en la tarea? No, yo creo que requiero mejorar, no es tan fácil como lo pensé, eh, tengo vacíos en este momento en semiología que no me permiten el abordaje, yo no reconozco en este momento en el campo clínico, desde el componente clínico, no reconozco allí para hacer una planeación adecuada de la actividad física en el paciente que tengo aquí. Considero que la tarea es difícil. Entonces, estos son ese tipo de juicios que pueden emerger en el proceso. Y al final, pues hay un proceso de evaluación que es un poco más retrospectivo. Bueno, ¿cómo les fue en la tarea? Profe, yo creo que me fue muy mal porque pensé que tenía el conocimiento, no lo tuve, no lo logré adquirir, no logré aplicar las habilidades. Definitivamente en el campo de la simulación es más crítico porque es que allí le da uno susto, o en el campo aquí en la práctica hospitalaria es más difícil, o aquí en el campo, pues con los pacientes reales es más difícil hacer un plan deportivo, bueno, un plan de actividad física, discúlpeme. Eh, bueno, hay un comportamiento, pero nosotros debemos ser conscientes de cada uno de esos momentos. Digo nosotros en términos de estudiantes, en términos de docentes, nosotros debemos ser claros y estimular ese tipo de actividades, estimular las reflexiones en el antes, durante y después. De que esto no emerge de manera, digamos, solo en el estudiante y que él permita hacer este tipo de momentos, sino que el estudiante debería hacer, nosotros como docentes deberíamos hacer esto un acto más intencionado y que el estudiante logre una mayor calibración en sus juicios metacognitivos y con esto ya vimos todos los beneficios que podría tomar en este sentido. Estrategias que podemos tener frente a esto, muchísimas. Yo saqué ahorita pues como unos apuntes aquí. Eh, Instrucción de estrategias, de que el estudiante tenga múltiples estrategias, varias estrategias para abordar una situación determinada, de hacer un proceso más analítico, ¿cierto? De hacer un proceso más analítico y que si tiene una respuesta intuitiva, pues responda allí de manera adecuada. Yo comparto, yo sé que son de las discusiones y de hecho en mi tesis ha estado presente. Eh, Claro, hay momentos en el campo clínico que requiere respuestas intuitivas, pero estas respuestas intuitivas no quiere decir que surjan de la nada, sino que se requiere un proceso analítico formado de manera previa y eso se logra a través de la universidad, a partir de las prácticas y a partir de lo que cada uno de ustedes hace un esfuerzo para lograr unos resultados de aprendizaje en el estudiante. Es decir, que la respuesta intuitiva pues obedece a algo que se ha aprendido de manera previa, eso no sale de manera, si bien es de poco esfuerzo, pues requiere que se haya formado de manera previa un poco más preciso, un proceso un poco más intencionado en la formación. También hemos encontrado de cómo combinar estrategias, de cómo enseñar al estudiante cómo combinar esas estrategias.
todo esto que yo lo estoy planteando, pues puede ser en cualquier ámbito, ¿cierto? Si bien a nosotros, y digo específicamente el departamento básico clínico, el tema de la simulación clínica está muy permeada allí y lo ideal es que estuvieran todos nosotros en temas de aprendizaje. Yo sé que a veces los tiempos y demás en planeación y demás no nos permite llegar al centro de simulación, pero el centro de simulación nos permite reflexionar, repetir, venga, volvamos a hacer, volvamos a afrontar el caso, afrontar otro tipo de situaciones que nosotros anteriormente, que en otros contextos no es posible hacerlo. Entonces, creo que es una valiosa oportunidad allí como para ese tipo de estrategias. Por aquí tenía otro, bueno, algo enfatizar esto no se logra con una sola actividad, es decir, que yo no puedo planear en una actividad durante el semestre académico una actividad que solamente es una actividad para el tema de juicios metacognitivos. Los estudios han demostrado que se requiere con mínimo 6 semanas para poder lograr un proceso que se logre calibrar eso que estamos mencionando. Que esto no se logra así tan fácil, sino que requiere algo intencionado. Pero por eso lo mencionamos, de que es una habilidad de orden superior, es decir, que eso no está inmerso en una sola asignatura, sino que debería ser un propósito de cada uno de nosotros trabajar los juicios metacognitivos para mejorar todo lo que hemos planteado de manera previa como en este encuentro que tenemos acá. También es importante en la instrucción, en la formación, en la reflexión de la práctica, en la reflexión de lo que nosotros hacemos, específicamente cuándo utilizar estrategias. Es decir, que no todas las estrategias son las más ideales para abordar una tarea, sino que hay momentos para abordar con una estrategia, hay momentos que se puede utilizar otro tipo de estrategias, pero hay que darle toda esa posibilidad, todo ese margen y todas esas posibilidades de cómo resolver una tarea al estudiante y cómo el estudiante es consciente de esas estrategias, porque no me es suficiente solamente que se lo aprenda de manera eh, mm, memorística, que no está mal, digamos que a veces se requiere y muchas veces se requiere el conocimiento allí, aprenderlo y simplemente es integrar un conocimiento previo y llevarlo pues a un contexto, a la competencia, digamos, en esto que estamos hablando. Pero hay que trascender más allá de cuándo utilizar esa estrategia y cuándo no se debería utilizar estrategias. Yo con esto voy cerrando como esta discusión, pero más allá de cerrar esta discusión y pendiente como a las preguntas que puedan generar las personas asistentes, yo quiero enfatizar la necesidad de pensarnos nuevamente el componente de la didáctica. Nosotros el currículo lo tenemos muy claro, esas discusiones la tenemos muy clara y creo que eso, los comités de currículo, el consejo de facultad y otros escenarios que se dan en la facultad y en la universidad en general son escenarios propicios para pensarnos que lo que necesita un profesional hoy en día en, en- pues, para los problemas que están en un contexto, ¿cierto? Pero creo que esta es la oportunidad para invitarlos a cada uno de ustedes para que reflexionemos del componente didáctico, qué debemos hacer para mejorar nuestro componente de enseñanza y aprendizaje y cómo lograr otro tipo de habilidades. En este caso, hago énfasis de la metacognición, pues como lo mencionaba, es un tema de los juicios metacognitivos, pues es un tema que nosotros manejamos allí en una de las investigaciones. De hecho, ahorita está planteado como una de las investigaciones que queremos proponer, no va en esta convocatoria por cuestiones del grupo de investigación, pero va a venir a próximas. Pero pues queremos reflexionar sobre ello, pero la invitación es a cada uno de ustedes, es decir, cómo se está pensando hoy en día la didáctica, qué tipo de habilidades requiere el estudiante más allá del conocimiento de habilidades, porque próximamente es un futuro profesional y allí no va a tener ese acompañamiento gradual, o sea, o usted como docente allí y qué necesitaría ese estudiante para lograr nuevos aprendizajes allí. Yo les agradezco por la invitación. Es algo corto en el sentido de que esto pues obedece a 4 años de trabajo, pero pues es una invitación también reflexiva sobre este componente y me gustaría quedar a disposición en este momento a cualquier inquietud que tengan al respecto de lo planteado. Bueno, al profesor Jorge Norbey, pues un agradecimiento por tocar este tema desde el Departamento Básico Clínico. Yo creo que sin duda es motivo de preocupación para todos los que trabajamos en la universidad como docentes. Eh, y sin duda también el cambio, si de pronto nos remontamos a lo que nosotros vivimos cuando fuimos estudiantes,
pues obviamente que el cambio es bastante importante, porque hoy en día la información, uno tiene, digamos, ¿cómo adquiere uno el conocimiento? Pues con la información, la incorporación, el tener ese conocimiento y llevarlo a la práctica, que también ha cambiado de manera pues bastante significativa de lo que los que tuvimos oportunidad de tener prácticamente a disposición todo un hospital a lo que sucede hoy en día. Obviamente el conocimiento y más en lo que tiene que ver con salud, pues una cosa es yo tener el conocimiento, otra cosa es tener las oportunidades de práctica. Puede haber temas a los cuales yo me enfrente ya como médico en el pueblo, en mi año rural o más adelante, que en la vida lo haya visto. Y obviamente eso genera ansiedad y pues tenemos una responsabilidad muy grande y es precisamente la salud y el bienestar de nuestra población. Entonces, sin duda, esto ha cambiado demasiado y seguirá cambiando porque cada vez creo que el papel del docente eh, pues también ha cambiado por todo por todas estas implicaciones y lo que se nos ha venido ahorita, pues más recientemente con la inteligencia artificial. Entonces creo que son temas de discusión y otra cosa que me permito pues tomarme estos primeros minuticos acá, eh, y es que nosotros creo que una gran mayoría llegamos a la docencia simplemente después de haber obtenido nuestro título o como médico o como enfermero o como licenciado o como eh, eh, especialista, ¿sí? De pronto esa vinculación a la docencia se da de manera muy rápida y de pronto sin un previo conocimiento, porque inclusive el licenciado que tiene un conocimiento dentro de su formación, tiene más ese componente pedagógico, didáctico, pues igual le falta un poco la experiencia que uno quisiera para poder a su vez transmitir ese conocimiento con esa gran responsabilidad de lo que nosotros manejamos, que es la salud de los seres humanos. Entonces creo que este es un tema pues bastante interesante, bastante interesante. Agradecemos pues su presentación, le deseamos muchos éxitos en la terminación de su doctorado y qué bueno más adelante tener también pues la posibilidad de que nos pueda compartir eh, eh, otros conocimientos y de pronto los resultados ya de su tesis final. Em, entonces veo que tienen acá alzadita la mano la profesora Marta Lucía Cujiño y la doctora Claudia Jaramillo en ese orden, por favor. Gracias, doctor. Buenos días para todos. Bueno, primero felicitaciones al doctor Jorge por su intervención y ese compartir de esa experiencia tan maravillosa. Quiero más que preguntar, es como presentar estas dos reflexiones que nos preocupan permanentemente a los profesores. Una ya la comentó el doctor, que es muy importante. Muchos de nosotros, muchas personas de salud, no hemos tenido la formación suficiente para llegar y abordar el rol docente. De manera que eso es complejo en el momento en que nosotros pues estamos verdaderamente frente a un grupo de trabajo en los que tenemos que desarrollar motivarlos y provocar ese interés para que ellos tengan el conocimiento, para que ellos busquen el conocimiento y lo apropien. Entonces, esas habilidades el docente también las tiene que ganar para que realmente pueda desarrollar esas estrategias pedagógicas para llegar hasta los muchachos, hasta los estudiantes. Eso es una cosa. La otra es la preocupación que tenemos muchos docentes precisamente por eso, por la falta de aplicación del conocimiento, de aplicación de la información,
porque casi eso es lo que realmente nosotros vemos en el día a día. Entonces uno dice, bueno, estos estudiantes pasaron por primero, segundo, tercero, vieron anatomía, fisiología, bueno, X cantidad de conocimiento. Y cuando llegan a otro semestre más avanzado, ya mucho más de aplicación, no ve uno realmente la aplicación y la integración de la información en lo que se tiene que trabajar y cómo se tiene que trabajar. Entonces parece que el estudiante aprendiera como por pedacitos, pero por pedacitos para el semestre. No integra esos pedacitos dentro de su cerebro, en la metacognición, para poder desarrollar un proceso de aprendizaje satisfactorio. Eso causa, yo diría que mucha frustración también para nosotros como docentes, porque no encontramos la respuesta frente a lo que queremos trabajar o los resultados que queremos obtener con el estudiante. Que mi Ahora, vida. hacer el planteamiento de los resultados de aprendizaje es muy importante porque es lo que nos lleva a nosotros a pensar qué es lo que yo quiero que el estudiante sepa, pero desde el punto de vista de él, para poder que lo que yo trabaje dentro de este mundo, este conjunto de labores, de conocimientos, de prácticas, de todo, se convierta verdaderamente en un conocimiento aplicable en su desempeño. Muchas gracias, doctor. Gracias a la profesora Marta, entonces, la doctora Claudia. Gracias, decano Carlos. Buenos días para todos, para todas. En primer lugar, agradecer al profesor Jorge Norbey esta presentación que nos hace y me uno a los buenos deseos para culminar los estudios. También más que preguntas, profesor, unos comentarios que van también en la misma línea que manifestaba la profesora Marta Lucía. Un tema de ellos para mí y que se deriva de la presentación que nos hace es una palabra clave que mencionabas, Jorge Norbey, y es lo que tiene que ver con la intencionalidad, ¿cierto? Es decir, cada uno de nosotros en nuestro rol docente, más allá, y bueno, todos hacemos los mejores esfuerzos por hacerlo de la mejor manera, esa intencionalidad que tenemos con cada tema que abordamos, precisar exactamente qué queremos transmitirles y saber que ellos deben aprenderlo, ¿siento? Entre todo lo que hay para ello. Y la otra palabra la mencionaba Martica, es lo del tema de integración. Y entonces aquí viene otro de mis comentarios, y es que realmente desde la facultad hemos hecho esfuerzos por contar no solamente con esos escenarios de práctica, sino con otros escenarios, uno que tú mencionabas como el centro de simulación, ¿sí? Pero otro también que ya todos conocemos está en nuestra facultad, que es el Laboratorio de Simulación en Salud Pública y que la verdad ofrece unas oportunidades, los dos, muy valiosas de lograr que con nuestros estudiantes cumplamos esos resultados de aprendizaje y porque son entre todas las otras posibilidades de escenarios de prácticas reales, estos dos son fundamentales para ese proceso metacognitivo y en lo que tiene que ver con esa delegación progresiva de funciones. Entonces, en buena hora para nuestra facultad con tu formación y todos los que aportamos a ella, esta parte también soporta de manera muy importante teóricamente esos procesos que deben darse y las herramientas con las que contamos. Entonces también aprovechar este espacio para invitarlos a todos, a todas que nos visiten y que conozcan nuevamente nuestro laboratorio de simulación en salud pública. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a la doctora Claudia. La profesora Luz Helena tiene levantada la mano. Adelante. Muy buenos días y muchas gracias.
Muy interesante la presentación. Yo realmente solo quiero hacerle respetuosamente un aporte al profesor Jorge, y es que se hace indispensable dentro de todos los procesos metacognitivos y como un aspecto muy importante, y voy a hablar específicamente de medicina porque pues sería irrespetuoso hablar de otras profesiones en este momento. En la parte de medicina es muy importante en esa metacognición el enfrentamiento a la incertidumbre. El acto médico tiene que pasar por dos zonas grises de incertidumbre bastante difíciles de abordar, que son la zona de incertidumbre diagnóstica y la zona de incertidumbre terapéutica. Que o sea, es la incorporación del concepto de incertidumbre. No es que algo en últimas esté bien o esté mal, sino que tanto se aproxima a ello, que tanto se aproxima a, con un paciente sin diagnóstico, llegar a un diagnóstico o aproximarse por elementos probabilísticos a ese diagnóstico. Lo mismo, que tanto incorpora elementos probabilísticos para poder llegar a hacer una toma de decisión terapéutica. Lo que quiero decir es que en el acto médico no hay certezas, en el acto médico hay incertidumbres y todo el análisis está basado en probabilidades. Justamente cuando eso no sucede, que es, digamos, relativamente frecuente, se llega a muchísimas imprecisiones y hasta errores. Justamente la capacidad de prever e incorporar en la metacognición el análisis probabilístico permite que se aborde al paciente de manera individual y no como un catálogo, no como otro que va a comportarse exactamente igual que lo que dice el protocolo, lo que dice el libro, porque pues absolutamente todos nosotros somos diferentes y solo el juego y el análisis probabilístico puede permitirlo. Creo, profesor, que añadirle el espacio probabilístico a la metacognición sería muy interesante para su tesis. Muchas gracias y gracias por la exposición. Gracias a la doctora Luz Helena. No sé si el profesor José Norbey tiene algún comentario o si alguien tiene algún comentario, levanta por favor la mano y para ir dando cierre entonces a la discusión. Si Doctor quiero, Carlos, bueno, allí, yo quería aportar, Sí. pues felicitar al profesor por la excelente exposición y plantearle más, y más que aportar una pregunta, plantearle lo siguiente, profesor, desde la enseñanza de la semiología se plantean los principios y los sesgos heurísticos, que van también de la mano con cuál va a ser el planteamiento de la evaluación. Y yo en lo personal he pensado que un buen complemento para ver esos resultados del aprendizaje dentro de ese enfoque heurístico de la enseñanza es la aplicación de la escala de Miller. Desde la metacognición, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo que han planteado? perfecto, gracias, doctor José Fernando. Bueno, voy aquí como a algunos puntos y llego allí como a la pregunta puntualmente. Bueno, primero comparto totalmente lo planteado, pues nosotros como docentes nos debemos a un saber disciplinario y un saber didáctico. No, es indiscutible que, pues, específicamente por la calidad de la formación de nuestra universidad, que el saber disciplinar está claro allí y que hemos trabajado fuertemente en el saber didáctico para lograr esas habilidades también nosotros como docentes, digamos, para poder más que transmitir, reflexionar sobre esos conocimientos que llevamos allí. Eh, Son temas de mucho interés y que yo creo que son, cuando yo lo planteo para un ámbito de comités de currículo, diferentes espacios, son temas de interés, es reflexionar bastante. Yo creo que ya se ha hecho, pero se podría profundizar allí en ese paso de lo preclínico y de lo clínico. Siempre, normalmente, y la literatura ha demostrado, ese tránsito ha sido dificultoso en el proceso de aprendizaje. El estudiante enfrenta nuevas situaciones
y en algunos casos él tiene unas dificultad para llevar eso que aprendió en lo preclínico, llevarlo a lo clínico. Esas son reflexiones, lo pongo allí como para reflexiones, específicamente por lo que se están pensando allí. Muy acertado, la doctora Claudia nos dice algo muy interesante, es nosotros como docentes hacemos un acto intencionado. Es decir, nosotros cuando diseñamos un escenario clínico, cuando llevamos a un estudiante a una práctica clínica, cuando damos un tema específico en el aula de clase, que es válido también, estando allí en el aula de clase, es un acto intencionado para lograr un aprendizaje. Es decir, que hay que pensarse bastante de cuál es nuestro acto intencionado allí. También hay que reflexionar de que no siempre lo que nosotros enseñamos es lo que aprende el estudiante y específicamente porque hoy las tecnologías nos abordan y el estudiante puede llegar en este momento con algunos conocimientos previos, buenos o malos, porque también lo que está subido en muchos casos no son lo más pertinente o no es el de la línea que nosotros manejamos. Entonces eso hay que tenerlo también muy presente que los conocimientos previos en el estudiante va a ser clave para ese ejercicio intencionado que nosotros tenemos, de que el estudiante no parte desde cero, sino que trae unos modelos y que hay que pensarse muy bien desde ahí y que es muy pertinente. Muy válido el planteamiento de que tenemos allí un aporte desde la salud pública y es nuestra intencionalidad desde el ejercicio docente y está dentro del marco de los resultados de aprendizaje. Recibo con toda gratitud el aporte de Luz Elena, lo revisaré allí con mayor detalle el elemento probabilístico, creo que es una buen análisis y creo que está sujeto allí para nuevas investigaciones y como les mencionaba, cuando uno finaliza un tema de investigación, pues le surgen muchos más y creo que esto es una buena apuesta y profundizar allí en estos elementos creo que va a ser muy nutrido allí. Y en cuanto a la última pregunta, en cuanto a los principios, bueno, específicamente la pirámide de Miller, específicamente hemos transitado pues la pirámide de Miller se ha adaptado específicamente para la simulación clínica. Cuando hablo de simulación clínica no es el equitativo ni mucho menos a metacognición, sino que los espacios de simulación clínica nos permite hacer el antes, durante y después de una tarea. Nos facilita repetir el escenario de que eso que le evalúa al final de la tarea, en el próximo caso clínico se vuelva a preguntar sobre él. Eso sería el ideal, lo digo, lo planteo en el sentido de que muchos lo hacemos, posiblemente algunos por tiempo no se realice, pero la simulación clínica favorece ese componente. Pero además, yo pensaría en este sentido además de la pirámide de Miller, también hay que reflexionar un poco hay un libro muy valioso para mí que se llama Habilidades, Competencias y Experticias, que es de Vasco de Acosta, que él específicamente habla de otro tipo de elementos, además de la pirámide, pues no habla de la pirámide, él simplemente nos habla de qué tipo de habilidades y cómo van evolucionando las habilidades y en qué momento se llega, por ejemplo, a la experticia. Incluso habla de un tema se me olvida el último escala, que es obviamente excepcional, pero además de la pirámide utilizamos allí. Y la pirámide Miller pues fue adaptada para el tema de simulación, siendo el segundo escalón antes de ir al hacer. Eso es como una adaptación que tienen para la simulación. Yo destaco mucho el tema de la simulación en el sentido, era pues obviamente porque tengo mucha afinidad con este espacio, más que con el espacio, es como todas las herramientas que uno puede tener allí y por toda la facilidad, no solamente en términos didácticos, o sea, en términos investigativos, se utiliza muchísimo en la investigación, pues no tanto, ya hay ejercicios puntuales en la facultad, pero a nivel internacional, cuando uno hace la búsqueda en bases de datos, la simulación clínica es un elemento pilar allí. Yo les agradezco por los aportes que vuelvo a mencionar. Yo planteo allí unas tesis o unos elementos que se abordan, pero hay mucho por profundizar y específicamente, ojalá uno hablar más adelante de pensamiento clínico con todas sus variables y demás, que sería muy interesante. Bueno, muchas gracias al profesor Jorge Andrés. No sé si de pronto el profesor John Eder tiene algún comentario final para que vamos cerrando entonces la sesión de hoy. Eh, Decano, muchísimas gracias. Simplemente sumarnos a los agradecimientos por acompañarnos en la sesión de hoy. Creo que el ejercicio de las mejores prácticas pedagógicas, los estudios de investigación alrededor de la didáctica para mejorar nuestra enseñabilidad es una tarea de trabajo continuo. Es una invitación a que nos fortalezcamos, nos acerquemos y nos hablemos alrededor de estos temas. Muchísimas gracias, decano, y a todos un abrazo. Bueno, entonces con esto damos cierre a la sesión del día de hoy. Agradecerle al Departamento Básico Clínico, al profesor Jorge Norbey. Como lo mencionamos ahorita, desearle muchos éxitos en su culminación del doctorado.
A todos un feliz día y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias. Un fin de feliz día. semana para Gracias. todos. Gracias, Día. feliz Muchas día para gracias a todos. todos. Hasta luego.